Equipo 22 se ha hecho una revisión de los entregables que fueron integrados a la plataforma en fechas fuera de plazo establecido. Sin embargo, se hace una revisión general para tomar en cuenta las observaciones. En ese sentido, se solicita se revise la plantilla base, dado que aún se observan elementos omitidos o eliminados y no son negociables. De forma general, se han observado faltas de ortografía, revisar referente a gerundios y atender las observaciones. Asimismo, respecto a los párrafos, se ha observado párrafos muy cortos y otros que exceden más de las 10 líneas y otros que han sido cortados de una página a otra. Deben considerarse estos elementos de forma general. Respecto al resumen, es pertinente resaltar que es una síntesis de lo que el lector va a encontrar en el documento. Dentro de los lineamientos se establece que son 2 páginas las que debemos considerar. En ese sentido, también considerar que debe detallarse de forma muy general el análisis de resultados, así como las conclusiones y recomendaciones. Resaltar que esto es una revisión general y llegado el momento se volverá a abordar lo referente al resumen respecto al documento redactado. Se han establecido áreas que pueden detallarse en otro espacio respecto a la propuesta de mejora. En el documento se desarrollará de forma oportuna, se considera en este apartado como de más. Respecto a la justificación, se solicita revisar la redacción, se hace reiterativo el uso de inteligencia artificial, se entiende que es un elemento esencial, sin embargo, dentro de la redacción es muy reiterativo y repetitivo revisar al respecto. Y la introducción de la justificación se considera que puede integrarse, respecto al párrafo que inicia desde una perspectiva metodológica, el estudio adopta un diseño observacional descriptivo, resaltar que esto puede integrarse al marco metodológico, no así a la justificación. Se reitera, los párrafos no deben exceder más de 10 líneas. Asimismo, en este párrafo se considera que puede integrarse a la propuesta de solución, no así a la justificación. Por favor, revisar los elementos de este apartado. Asimismo, es pertinente resaltar que en una justificación debemos enfatizar cuál es la problemática que nos llevó a realizar esta investigación, porque es importante a quién se dirigirá y qué se pretende lograr. En ese sentido, se solicita ampliar el análisis y mejorar la justificación. Respecto a los objetivos, por favor, debe considerarse lo establecido en la matriz de consistencia aprobada. Se observaron diferencias en la redacción tanto de los objetivos general y específicos. En ese sentido, se recomienda revisar la matriz. De necesitar realizar cambios, es necesario solicitarlos a la coordinación general. La base para los objetivos es la matriz, lo que está aprobado en la matriz de consistencia. No podemos modificar las situaciones a conveniencia. Lo que ya fue aprobado, si es necesario cambiar, por favor dirigirse al coordinador. Respecto a la introducción, es pertinente resaltar que la introducción es una guía o una ruta que el que realiza un documento, en este caso la investigación, va a plantearle al lector y que va a detallar qué es lo que va a encontrar de forma muy general respecto al documento. Respecto a eso, se recomienda que se reformule la estructura de los capítulos que contiene el documento y se tome como base
el índice general. Se reitera que se retomará cuando se concluya el documento. Respecto a la información general, se resalta que se han tachado elementos que se consideran que no deben ser incluidos en este apartado o se consideran de más. En ese sentido, se solicita revisar. Respecto a los aspectos generales, se sugiere iniciar con el nombre del hospital como parte de la unidad de análisis para iniciar este párrafo. Aquí en la descripción del área de estudio, ustedes plantean en el marco del proceso de reforma sectorial de salud, asumo que es del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, recomiendo agregarle la D que hace falta. Aquí se recomienda y se solicita de alguna manera agregar una descripción del servicio de emergencia del hospital, dado que eso es nuestra unidad de análisis. Por favor, reiterar, vamos a empezar desde los detalles del hospital hasta desagregar o caer, por así decirlo, a la unidad de análisis que es la emergencia. Se considera que el último párrafo no va o está de más en este análisis. Respecto a la ubicación del área, se recomienda, uno, revisar la plantilla. Se encontraron diferencias entre lo requerido en la plantilla respecto a la ubicación y localización, así como las fotos que se necesitan en la descripción de la unidad de estudio. En ese sentido, por favor, revisar. Se reitera la importancia de la utilización de la plantilla base. Es un no negociable. Respecto a la ubicación, se sugiere que se agregue vías de acceso para reforzar el análisis. En la ubicación no se coloca la foto del municipio. Aquí debemos establecer una imagen que refleje la ubicación de, en este caso, el hospital como tal. Respecto a la localización del área de estudio, aquí no se agrega una descripción de la unidad, sino dónde se ubica, latitud, longitud de la unidad de estudio. Aquí no se ve, por favor, se solicita se revise la plantilla base. Lo referente a los pacientes, aproximadamente emergencias, se considera que debe ir en la descripción del área de estudio, no en la localización como tal. Se reitera que deben revisar las figuras solicitadas en la plantilla, no coinciden. Se reitera el uso y obligatoriedad de los elementos establecidos en la plantilla. Respecto a los antecedentes, se reitera que los párrafos deben tener un máximo de 10 líneas y revisar la redacción para no hacer uso reiterativo del término inteligencia artificial, por favor. Respecto a los antecedentes, se observó que se utilizan antecedentes internacionales, sin embargo, no se diferencia si las citas tienen un análisis propio o es una paráfrasis o una copia literal de textos de los documentos citados. Debe considerar que el uso de las referencias bibliográficas deben considerar autor, año, institución, un resumen, la cita como tal y el análisis que le aplica cada uno de los grupos. En ese sentido, revisar APA 7 para establecer cómo integrar dentro del análisis referencias de menos de 40 palabras, referencias de más de 40 palabras y paráfrasis si eso es lo que estamos utilizando. Por favor. Respecto a las investigaciones o propuestas previas a nivel nacional, se menciona que hay unos estudios como el proyecto Natalia de la Universidad Galileo, sin embargo no se identifica la fuente ni que nos llevó a integrarlo de este análisis. En ese sentido, por favor, debemos colocar la evidencia o la base de la cual nos llevó a la afirmación. Tampoco se diferencia en el párrafo en términos de digitalización hospitalaria,
No se diferencia si es una cita mayor de 40 palabras, paráfrasis o análisis propio. Se reitera que en los antecedentes debe integrarse APA para poder hacer uso de cualquier documento que respalde el tema de la investigación. Respecto a la discusión de antecedentes, por favor redactar en pasado, dado que el documento va a ser visto posterior a que concluyamos este proceso de investigación. Se han tachado los elementos que se consideran están de más. Asimismo, se tachan los gerundios, se resalta la importancia y la relevancia de omitirlos en su redacción. Respecto al planteamiento del problema, se reitera que debe hacerse uso de lo establecido en la matriz de consistencia. Se observaron cambios en la redacción y dentro de la descripción general del problema no se visualiza de alguna manera el problema principal planteado. Se ha utilizado mucho el término planificación adecuada. En este sentido, recomiendo evitar este tipo de afirmaciones. Planificación inadecuada, en su análisis plantean que las limitaciones presupuestarias u otros factores pueden incidir en la gestión. En ese sentido, sugiero que se analice y se integre, por ejemplo, elementos de análisis como limitado abastecimiento, por ejemplo, o procesos que no son idóneos o situaciones que no planteen a ineficiencias como tal. Otro elemento que considero importante resaltar es agrava o incrementa el problema o incide de forma negativa en el problema. Por favor, verificar la redacción de esta sección. Respecto a los problemas específicos, se reitera que deben coincidir con los planteados en la matriz de consistencia aprobada. Es reiterativo de necesitar cambios, deben generarlos o elevarlos a la coordinación general. La delimitación geográfica del estudio se recomienda agregar el área de emergencias, dado que ahí es donde se va a implementar la propuesta de solución. Esa va a ser nuestra delimitación geográfica. Respecto a la pregunta principal, reiterar que debe utilizarse la pregunta principal y preguntas complementarias planteadas en la matriz de consistencia. Respecto al marco teórico y marco metodológico, ya se ha abordado en otro análisis. Se procederá al siguiente elemento, que es el estudio técnico. Respecto a la descripción del área de estudio, se ha tachado lo que se considera que no va en esta sección. De forma general, resaltar que debe tallarse en el primer momento en la descripción del área de estudio, todo lo referente al hospital en general y en el área de atención del área de estudio, resaltarse lo referente a las emergencias. Dado que esta parte de medicina interna, pediatría, ginecología y todo lo subsecuente ya fue abordado en otra sección, se sugiere detallar únicamente. Es reiterativo el uso de manera estratégica. Espero que no se esté copiando de alguna fuente y no se le esté dando el crédito. Si es redacción, por favor omitir este tipo de expresiones. Revisar los espacios entre párrafos. Reiterar que respecto al organigrama en esta parte debe resaltarse una, que debe representar el área de estudio, en este caso es la emergencia, y dos, debe seguirse el formato establecido
para identificar las imágenes y las notas. Por favor, no se está cumpliendo lo establecido en la plantilla base. Respecto al área de influencia, resaltar que el área de influencia es el área de emergencia, no el entorno del hospital, no es hacia dónde dirige sus servicios el hospital. Revisar que en esencia aquí debe reflejarse cuál es el área de influencia de la emergencia. Respecto a los recursos físicos e infraestructura del área de estudio, debemos ordenar la descripción, iniciar de forma general con el hospital y después desarrollar lo referente a la emergencia, que es nuestra unidad de análisis. Reiterar que en esta sección no se está cumpliendo lo establecido en la plantilla base, no se visualizan los recursos físicos y tecnológicos, son importantes, no podemos omitir o eliminar elementos, por favor. La plantilla es un no negociable. Considerar e integrar esos elementos al documento. Sin más comentarios.